Oscar D'Angelo y su relato. Histórico. Yo me quedé con la cuestión del relato. Pasando del relato histórico. Sí, sí. O de la historia como relato. O de la historia como relato. Sí, sí. Casi podríamos reafirmar hoy que la historia tiene que ver con la lengua, con la lingüística y con la literatura. ¿Sí? Me gustó. O sea, en definitiva, la historia es palabra. ¿Sí? Bien, claro. Pero habíamos quedado en las definiciones de la historia. Parecía un despropósito esto de hablar, definir la historia, la filosofía de la historia, o para encarar la historia de Mendoza generalizar tanto. Pero yo creo que es necesario así, porque básicamente si hay algo que caracteriza la historia es este fenómeno que se llama sincronía y diacronía. A ver. De las dos maneras se puede contar la historia. La sincronía es un recorte de la historia en un momento determinado. Y la diacronía es la historia en movimiento, como hablábamos el miércoles, es aquello que de alguna manera está en el pasado y se trae al presente. Con la misma base de la dialéctica. Exactamente. Es dialéctica, básicamente. Claro. Es dialéctica y es estructural. Y cuando decimos estructural, estamos diciendo que de alguna manera lo estamos afirmando, que tiene que ver con el estructuralismo. Esto de el todo, las partes, la relación de las partes entre sí, la modificación de una de las partes modifica el todo. La historia es básicamente estructural. Estaba pensando, si me permite, doctor, en el hecho de que esta dialéctica nos permite saber cuál va a ser el futuro a partir de cómo estamos manejando el presente, ¿no? Cómo lo estamos viviendo. Sí. Y pienso en los juicios, por ejemplo, en sacar el tema de la represión y todo eso, de conocer la verdad, de destapar, nos está marcando qué futuro estamos construyendo. Es exactamente así, Miriam. Como lo definían los griegos, la historia es buscar, escarbar, investigar en el pasado para iluminar el candil presente, el futuro. ¿Sí? Claro. El candil ilumina también. Bien, quería contarle que antes de llegar al hombre, al aborigen cuyano, mendocino, insisto sobre esto porque la historia no comenzó con la llegada del hombre blanco. Claro. Esto es fundamental. El hombre es relativamente nuevo sobre el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un esquema muy interesante, muy lindo, de Carl Sagan, en su libro Cosmos. Yo cada vez que necesito que alguna disciplina, poder ver alguna disciplina con mayor cosmovisión, recurro a Sagan. Sagan dice que la historia de la vida sobre el planeta, si pudiéramos incluirla en un año, en los primeros 8 meses, o sea, de 1 de enero hasta agosto, está desprovista de vida. Hay 8 meses sin vida. Solamente hay minerales y sustancias, rocas, hielos, rocas y demás. Los 2 meses siguientes, septiembre y octubre, solamente virus y organismos unicelulares. Los mamíferos aparecerían en la segunda quincena de diciembre. De diciembre. Y el hombre recién dará su entrada, digamos, sobre el planeta a las 23:45 del 31 de diciembre. Esta es... Venimos llegando. Venimos llegando, exactamente. Pero decía que el hombre, así en general, es nuevo, pero cuando decimos nuevo, viejo, siempre lo tenemos que decir en relación a... Claro. Porque
cualquier disciplina tiene doble característica, la característica de la evolución y la característica de la relatividad. ¿Sí? O sea, decimos algo es alto en relación a qué, Claro. si alguien está a la derecha, Sí. en relación a qué. Sí. ¿Sí? Bien. Esto, O si como decía el otro día Roy, para nosotros la cultura Europa. de Europa es la cultura oriental. Para nosotros es Seguro, oriental. Claro. O el este de Mendoza está en el centro de la provincia. Claro, claro. ¿Sí? Bien, el hombre americano es un hombre nuevo. ¿Sí? Esto es fundamental. Si vamos a hablar de cultura aborigen, si vamos a hablar de nuestros prehuárpidos, de nuestros pueblos originarios, tenemos que decir que el hombre americano es un hombre nuevo. No así el hombre europeo, asiático o africano, que tiene algunos añitos más. Cuando geológicamente hablando, por razones convencionales y de estudio, se habla de eras o de épocas. La era cuaternaria, que tiene 4 millones de años, que tiene una característica, tiene 2 millones de años, tiene una característica: el género Homo está en el cuaternario. Se divide el cuaternario en Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno es la era de las glaciaciones, del hielo. En cambio, el Holoceno es el deshielo y comenzó hace 10.000 años, hasta nuestros días. Pero la característica del hielo es que ya el Homo está en esos 2 millones de años. Entonces, dentro del género Homo hay un género que es el Homo sapiens, al cual pertenecemos. Pero hay otro Homo, el Homo habilis, el Pithecanthropus, Australopithecus. Exactamente, el primate, que son otros géneros Homo y que están relacionados por algunas características genéticas, pero no es el mismo, no es la misma especie. Se está buscando ese famoso eslabón perdido. ¿Existe? Qué sé yo. Cada vez se van aunando más las teorías. Pero nuestro hombre americano, ¿cuándo entró a América? Porque América no tenía hombre, no tenía Homo. O sea que llegó de algún lado. Llegó de arriba. Llegó a través del estrecho de Bering. Claro. Llegó cuando estaba todo congelado. Cuando estaba todo congelado y cuando los mares eran más pequeños, digamos. Porque después, en la era de las glaciaciones, se derrite el hielo y los mares aumentan, invaden un poco las tierras. Claro. Y se van corriendo los continentes. Totalmente, era un continente. Totalmente, claro. Ahora, ese hombre, que es mongol específicamente, entra a América, baja por Estados Unidos y, según una teoría, la teoría Clovis, que se llama, Clovis es un lugar de Nuevo México, Estados Unidos, norte de México, una ciudad importante, una ciudad de 300, 400 mil habitantes, donde en 1930, 33, 34 se estudian y se descubren piezas líticas, las primeras puntas de flecha de América, y que da nombre a esta teoría, la teoría Clovis, la cultura Clovis. Estas puntas de flechas que se encontraron estaban insertadas en los huesos de un mamut, lo cual está hablando de la cacería de la época y está fechado hace 13.500 años. ¿Sí? Esto por ahora, digámoslo así, se demuestra científicamente con cosas que se fueron, con investigaciones posteriores, que la hipótesis Clovis es factible de considerarla científica. Pero en el año 74 aparecieron restos. 1974. 1974. Sí. Restos en el sur de Chile, en los lagos, unos lagos muy al sur, a la altura de Santa Cruz más o menos, en una zona que se llama Monteverde.
aparece entonces la hipótesis pre-Clovis. Las dataciones con carbono 14, con sustancias radioisótopas, dan un hombre de 23.000 años. Monteverde, Patagonia chilena, es la teoría más fuerte en este momento. Ya no habría venido por el estrecho de Bering, entonces. No, sí, igual. pudo haber venido. Ah. Lo que pasa es que cada hipótesis se sostiene con el material científico encontrado. Bien. Que se haya encontrado en Clovis material suficiente como para elaborar una teoría, no quiere decir que no aparezcan otras. ¿Sí? Y esta es la otra, la que se está considerando ahora. Todos los antropólogos están en esta hipótesis pre-Clovis del hombre originario, y que coincide más o menos con la vieja teoría de Florentino Ameghino, de que el hombre americano había tenido allí su origen en las pampas y demás, ¿no? Es mucho más compleja la teoría de Florentino Ameghino, pero no estaba fuera de la lógica, digamos, de la lógica científica. ¿Qué decía la teoría Clovis? Decía que el hombre se había sentado, el hombre que entró por Bering, se centra y se concentra en Clovis, y desde allí, reproduciéndose, se dieron origen a distintas culturas. Claro. ¿Ah? Otras culturas, todas, y la mayor parte de las características antropomorfas, digamos, y genéticas, son parecidas. Fíjense que el hombre asiático, mongol, o cualquier asiático, tiene algunas características faciales con nuestros peruanos, con nuestros quechuas, con los nuestros bolivianos, chibchas, con nuestros bolivianos. Hay una cierta característica morfológica. Con los esquimales. Con los esquimales. Esto hace que de alguna manera la teoría, la hipótesis Clovis y la pre-Clovis no se anulen, sino que se complementen. Se complementan. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Digamos, desde la historia de Mendoza. Y nos está interesando ver cómo llegó el aborigen a nuestro lugar. ¿Y cómo llegó? Se supone que llegó como llegaron a la Pampa, como llegaron al litoral, como llegaron a las costas del Brasil, caminando, buscando. Durante 2 millones de años, el hombre sobrevivió con lo que encontraba en el medio. ¿Sí? Por eso se llaman, o se llamaron, cazadores-recolectores. Entonces, ¿qué caracterizó al hombre en estos 2 millones de años? La búsqueda, que no es cualquier conducta la búsqueda. ¿Sí? La búsqueda para sobrevivir, la búsqueda para comer, la búsqueda para cazar, la búsqueda para cosechar. Y para aprender. O sea, la sobrevivencia en relación a la búsqueda. Sí. Por lo tanto, el hombre era un buscador que caminaba, era un buscador que avanzaba, era un buscador nómade. ¿Sí? Además, el hecho de que ya tuviera la técnica de la caza con Z, con las flechas que encontraron, significaba que ya era una civilización, no sé si decirle civilización, pero era una cultura más avanzada. Seguramente. Ya la flecha está hablando de un trabajo técnico y en algunos casos metalúrgico, porque en algunos casos había hierro, claro. Entonces ya está hablando de una técnica, pero hay allí un fenómeno interesante. Estos 10.000 años AP, que se llama, antes del presente, y cuando se dice antes del presente, es antes de 1950. ¿Por qué en 1950? Pues cuando se descubre el carbono 14. Claro. ¿Recuerdan más o menos cómo es esto del carbono 14? Sí. ¿Sí? Es una reacción. Es un elemento todo químico. ser. Claro, el carbono 14 es una molécula de carbono, en principio, que aparece en los seres vivos de origen animal en intercambio con el medio. O sea, ¿qué significa intercambio con el medio? Por ejemplo, cuando se come cebolla, por ejemplo, menos o leche... Todos menos yo. Sí.
Sí, sí, recuerdo la chipolofobia tuya. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el calcio de la leche o de la cebolla pasa al organismo, se absorbe y se deposita en el hueso. ¿Sí? Entonces, todo el calcio que se obtiene del medio se deposita en alguna parte del cuerpo, fundamentalmente en los huesos, y cuando ese animal, ese ser vivo, muere, se empieza a desprender automáticamente el carbono. Se va desprendiendo. Se va desprendiendo con una periodicidad cuantificable. ¿Sí? O sea, si se toma un hueso de hace 50 años, que se murió hace 50 años, ese animal o esa persona, se ha perdido tanta cantidad de carbono 14. Y tal es así que hay una medida, que es la medida de los radioisótopos, que no está cuantificable con el tiempo cronológico, sino está cuantificado con el tiempo radiocarbono, radioactivo. Por ejemplo, cada 5.500 años, un hueso pierde la mitad del calcio. Entonces, la otra mitad tarda otros 5.500 años para volverlo a perder. Y la otra mitad... Entonces, ese tiempo es el utilizado para medir los restos óseos encontrados. Desde que aparece esto en 1950, se toma el presente. Entonces, cuando se dice 8.000 años AP, se está diciendo... Desde 1950 hacia atrás. Exactamente. Entonces, hoy en día es muy fácil. Se encuentra un hueso o un resto de un hueso, se fecha, se data. Hay un contador especial que se llama contador de Heisenmüller. Y se dice 8.000 AP. años AP, no aproximados, 8.000. No, antes del presente. AP, Esos 8.000 son exactos. Sí, ese es el en la AP. literatura científica es eso. Que sería, en este caso, los 8.000 AP serían para nosotros 6.000 antes de Cristo. Claro. ¿Sí? Una cosa así. Sí. Entonces se toma el año 10.000 AP como límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno es la era de las glaciaciones, pero se empieza a descongelar el planeta, y en ese descongelamiento se producen grandes transformaciones. Claro. Grandísimas transformaciones en el planeta. El hombre está sumido, cabalgando esas transformaciones. Pero hay otro fenómeno. Aquel hombre que buscaba en forma permanente alimento, en un determinado momento, por fenómenos que están relacionados con las grandes transformaciones. A ver, les voy a contar alguna transformación. Cuando ustedes van el camino a San Juan, por ejemplo, van a encontrar a mitad de camino una cantidad de ríos secos que bajan de la precordillera rumbo al Atlántico, y que son profundísimos, que son amplios, y que solamente mirarlos uno dice, pero el agua que habrá pasado por acá, ¿cuántos miles de años ha? Miles de años. Bueno, esto tiene que ver con las glaciaciones. Estas transformaciones hicieron que en un determinado momento apareciera en Cuyo concretamente la aridez. De pronto se transforma el globo, se transforma el planeta, se transforma la Tierra y aparece la aridez. Coincidentemente con la aparición de la aridez se produce la revolución neolítica, que se llama. Lo tenemos que dejar ahí. Lo dejamos. ¿Sí? Porque son las 4. Además, si usted quiere saber qué es la revolución neolítica, que es la que nos faltaba, digamos. Espérenos el miércoles miércoles. Oscar D'Angelo le va a contar. Bien, bien. Ha sido fantástico. Seguimos la doctor, próxima. me encantó. Muy bien. Fantástico. Soy una apasionada de ese tema. Sí, fantástico. Somos. Gracias, Oscar. No, por favor. Hasta el miércoles.